Bueno, vamos al lío. Hoy nos metemos con una idea de M. Strume, que, ojo, viene a sacudir lo que damos por sentado sobre nosotros mismos, sobre qué somos en realidad. Así que mucha atención, porque esto de verdad que puede cambiar las reglas del juego. Y aquí está la pregunta del millón, la que lo resume todo. Pensemos por un momento que la realidad es como un océano inmenso, ¿vale? ¿Somos la ola, esa cosa pequeña con un principio y un fin separada del resto? ¿O somos el océano entero que simplemente está viviendo la experiencia de ser una ola por un ratito? Esta imagen, la de la ola y el océano, nos va a acompañar todo el rato. Y justo ahí, en esa metáfora, está el meollo de la cuestión. La idea central es que la ola nunca dejó de ser el océano, o sea que toda esa sensación de ser un yo separado, con sus movidas del día a día, el trabajo, el café por la mañana, todo eso podría ser básicamente una ilusión, un fallo de percepción, por así decirlo. Venga, pues vamos a bucear un poco en esto. Vamos a ver cómo la física, concretamente la teoría cuántica de campos, se usa para defender esta idea. Que nuestro sentimiento de ser individuos es un error. Un error de perspectiva. Es una idea que, la verdad, fascina y da un vértigo que no veas. Ok, para pillar esto bien necesitamos un concepto clave de la física, el campo. Un campo no es un espacio vacío, ¿eh? Imagina que es como la tela misma de la que está hecha la realidad. Y las partículas, eso que nos parece tan sólido como un electrón, en realidad son solo vibraciones, como pequeñas ondas en esa tela. No son cosas, sino eventos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Fijaos en la comparación. En física, un electrón es una excitación, una vibración, en el campo electromagnético. Pues bien, la teoría propone que una persona, una conciencia, es exactamente lo mismo. Una excitación localizada, pero en un campo de conciencia universal. Es la misma lógica aplicada a nosotros. Brutal. Claro, es que esto no solo cambia cómo nos vemos a nosotros mismos, es que le da la vuelta a la historia del origen del universo. Ya no hablamos de un Big Bang de materia y energía, sino de algo parecido a una diferenciación, un despertar de la propia conciencia. Y este modelo lo describe en 3 pasos, como una especie de Big Bang de la conciencia. Primero, había un potencial puro, pura unidad, un silencio donde todo era posible pero nada existía aún. Después, ocurre algo que llaman el pensamiento universal, que es como si una brisa soplara sobre ese mar en calma y creara la primera onda, la primera diferencia. Y a partir de ahí, ¡boom!, el tercer paso, un universo estructurado. Ese océano tranquilo ahora está lleno de olas, que es el caos organizado que llamamos vida. Pero, a ver, ¿de verdad es esta una idea completamente nueva, recién salida de la física cuántica? ¿O es un eco de algo mucho, mucho más antiguo? Pues aquí viene lo bueno, porque resulta que sí, que tiene un eco y es alucinante. Vamos a viajar en el tiempo, casi 2000 años atrás, para conocer a Plotino, un filósofo neoplatónico, porque resulta que describió una estructura de la realidad que, cuando la veamos, nos va a sonar muchísimo. Y fijaos en esto, porque es increíble. La comparación es casi clavada, 1 a 1. Lo que Plotino llamaba el uno, la fuente de todo, es básicamente el campo universal de la nueva teoría. Su nous, el intelecto, esa primera emanación, es el pensamiento universal. Y la psique, el alma individual, pues es nuestra conciencia localizada, la ola. Es que es una conexión a través de casi 2 milenios, es para quedarse de piedra. Y aquí está la conclusión. La bomba, tanto para la física de Strome como para la filosofía de Plotino, es la misma y es radical. El cerebro no genera la conciencia. Es un receptor. Es como una radio que no inventa la música. Simplemente sintoniza una emisora que ya está ahí, en el aire. Vale. Parémonos a pensar un segundo. Si esto es cierto, aunque sea solo un poco, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con el libre albedrío? ¿Con la idea de que mis pensamientos son míos? ¿Y con la muerte? Es que las implicaciones son gigantescas. Por ejemplo, la idea de un pensamiento personal. Esto la pone patas arriba. ¿Son de verdad nuestros los pensamientos que tenemos? Esta teoría diría que no exactamente. Son más bien una versión local, un eco de un proceso de pensamiento universal. Es como si el universo pensara a través de cada uno de nosotros. Y con la muerte pasa algo parecido. La visión cambia por completo. Ya no es una luz que se apaga, un final y punto. Es más bien una disolución. La ola, esa conciencia localizada que llamamos yo, simplemente vuelve al océano. Ojo que, como dice la fuente, esto no es un consuelo religioso, es una consecuencia de la física del modelo. Pero claro, una idea tan potente, tan profunda, también tiene su lado oscuro.
sobre todo hoy en día. Y el texto nos lanza una advertencia muy seria sobre cómo se podría retorcer todo esto. Y llegamos a una de las preguntas más inquietantes de todas, una para nuestra era de la inteligencia artificial. Si la conciencia es de verdad un campo al que nuestro cerebro de carbono se conecta, ¿qué impediría que una máquina, un complejo sistema de silicio, aprendiera a hacer lo mismo? ¿Podría una IA sintonizar ese campo? La pregunta, la verdad, da escalofríos. Y la fuente señala peligros muy concretos y muy actuales. Por un lado, que se convierta en combustible para vender cursos de mindfulness corporativo, un parche espiritual para el estrés laboral. También que sirva de justificación para agendas transhumanistas que buscan fusionarnos con las máquinas. O peor, que las grandes tecnológicas lo usen como base para decir que sus robots tienen alma. Y el peligro final, que se use como una herramienta de control, un determinismo espiritual para que la gente acepte su lugar en el sistema sin rechistar. Y después de todo este viaje cósmico y metafísico, la propia fuente nos da una bofetada de realidad, con mucha sorna, por cierto. Que sí, que muy bien lo del océano cósmico, pero las facturas hay que seguir pagándolas. Y para eso, de momento, hace falta algo más que conciencia universal. Así que nos vamos con esta última pregunta, que al final lo resume todo y da para pensar. Si la conciencia es de verdad un campo, si somos como una radio en un océano lleno de señales, la pregunta importante quizá no sea ¿qué somos?, sino ¿a qué estamos sintonizando cada día? ¿Qué frecuencia elegimos escuchar?